doctor, que es que usted es bienvenido siempre en nuestro programa y Muchas me complace gracias. mucho saludarlo. El doctor Muy Juan amable. Fernando Gómez, ¿cómo Muy está? amable. Muy bien, ustedes. Bien. Ese es un pediatra que Uno de los mejores pediatras que tiene nuestra ciudad, pero además que siempre acepta nuestra invitación, no solamente para hablar de cosas que tienen que ver con las enfermedades o con el crecimiento propio de los niños, sino también de estos temas que hay veces en familia no sabemos por dónde enfocarlos, como es el tema de los hijos únicos, que es cada vez más frecuente, porque si nos ponemos a ver, pues las mujeres como que ponen más largo su plan de vida, se casan más grandes, pero además de eso, muchas veces las situaciones económicas no permiten que uno tenga más de 2 hijos. ¿Qué hacer con los hijos únicos? En verdad, y muchas gracias por la invitación, es una situación bastante frecuente en estos nuevos tiempos. Muchas veces por ser una opción definida por la pareja, el hecho de que no se vaya a tener sino un solo hijo. Es una condición que a veces genera sensación como de culpa, habida cuenta de que la presión cultural es muy grande para que las familias estén compuestas por muchos hijos, especialmente las familias nuestras, las familias antioqueñas. Es que, doctor, uno se casa y la primera pregunta que tiene en la siguiente encuentro social es ¿y cuándo van a encargar? Sí. Y encargan, entonces ya está embarazada. ¿Y para cuándo la parejita? Sí. Exactamente. O sea que esa presión existe, pero hay una cantidad de determinantes, como bien lo decías, Olguita, en lo que tiene que ver con la incorporación de la mujer al trabajo y a la vida profesional. La crianza es un proceso apasionante, pero no es fácil. No. Y hay parejas que dicen que ese compromiso tan severo que una buena crianza implica, no quisieran repetirlo varias veces en el discurrir de su vida como pareja. También hay otros determinantes de tipo económico y como bien lo insinuabas al comienzo del programa, hay situaciones biológicas donde solamente se tiene un hijo. La posición de nosotros como trabajadores de la crianza y como expertos de alguna manera en crianza es ayudarle a las parejas que tienen un solo hijo para que esa crianza se pueda llevar de la mejor manera posible. Y eso es lo que quisiera que conversáramos en el discurrir de estos minutos. Y eso me gusta, doctor, primero haciendo la aclaración, que me encanta que usted esté tocando este tema, porque muchas veces a los médicos nos encasillan como que solamente atendemos enfermedades. Y el médico es alguien que trabaja por mantener la salud, y la salud dentro de todo ese contexto es algo integral, no es solo curar al niño cuando tiene fiebre, también es si usted tiene una duda dentro de la crianza, si tiene un proceso difícil con su niño, si no sabe si está haciendo el proceso bien, pues el pediatra es una buena figura a la que le debemos preguntar. Pero usted mencionaba ahorita una palabra que me preocupa y es la culpa. ¿Por qué nos sentimos culpables? Ante esta culpa de pronto proceden los padres a darle más gusto al niño y a malcriarlo. Es uno de los riesgos importantes en la crianza del hijo único. Por ejemplo, ocurre con la sobreprotección. A veces y con alguna frecuencia cuando se tienen pocos hijos, los padres manejamos un nivel importante de ansiedad. Sí. Recordamos que en las familias numerosas, y yo provengo de una de ellas, las madres tenían un umbral de ansiedad muy alto, es decir, no se preocupaban mucho por muchas cosas. Además, los grandes criaban los chiquitos. Exactamente, y a uno lo llevaban al médico cuando llevaba 3 o 4 días de fiebre y no le había resultado nada. Hoy en día en las familias muy pequeñas y con hijos únicos ocurre que la mamá se angustia y dice, doctora, el niño parece que le va a subir fiebre, dígame para dónde cojo en este momento. O sea que el nivel de ansiedad que se maneja es uno de los factores que pueden de alguna manera afectar desfavorablemente la crianza. La culpa de que hablábamos también, es decir, seremos capaces nosotros como pareja de criar bien a este niño y de hacerlo una persona que pueda funcionar en la vida, que pueda afrontar la vida en las mejores circunstancias. Desde ya yo me adelanto a decir que ello es perfectamente posible. Si la crianza se ajusta al hijo único, criar un hijo bondadoso, tranquilo, feliz, es perfectamente posible. Porque ese es uno de los temores que tenemos muchos de los padres cuando tenemos hijos únicos, y es que no podemos desconocer que vivimos en comunidad, y para poder vivir en comunidad hay que saber compartir. Y una de las cosas más difíciles cuando uno tiene un solo hijo es el tema del egoísmo y del manejo de ese compartir. Especialmente para él. Todos sabemos que en el discurrir del desarrollo de los niños y niñas hay ciertas fases donde el egoísmo es preponderante, como ocurre, por ejemplo, en el 2º año. En el caso específico del hijo único, el hecho de buscar instituciones socializadoras, tipo los jardines, los preescolares, etcétera,
van a favorecer mucho las relaciones interpersonales del niño con otros niños, que lo van a convencer de que el mundo no es de uno solo, que hay que compartir, que la vida se disfruta mediante la compañía de los demás. Y ese es uno de los aprestamientos que nosotros desde la puericultura, entendida como la ciencia y el arte de la crianza, le recomendamos a los padres de hijos únicos. Pero aquí yo hago una acotación porque muchas veces como padres también ponemos esa responsabilidad solamente en el jardín en el cual estudian nuestros niños. Lo digo porque hace unas semanas me pasó con la integración de mi niño al colegio que había una mamá con su hija única. El caso es que la niña no sabía compartir y empezó a pelear con los otros compañeritos. Y la mamá le dijo, profe, ¿qué hacemos? Entonces uno muchas veces como que suelta esa responsabilidad frente a los otros, viendo que debe ser un trabajo en común. Claro que sí. Y eso me lleva a plantearle a nuestros televidentes el hecho importantísimo de que la familia es la encargada de la socialización primaria de los niños. Es decir, lo que es el proceso inicial de incorporación a la cultura, lo que son los valores, las relaciones interpersonales, con el ejemplo casi siempre deben ser dadas en la familia. Y esa comunión, esa sintonía entre la familia y las instituciones educativas es determinante para que en el discurso de la crianza de estos niños, aún hijos únicos, la existencia del otro, el contar con el otro, la relación con el otro en términos de derechos y deberes, de responsabilidades, de todas aquellas cosas, se vaya dando de manera creciente en el discurrir de la crianza. Yo lo que he podido notar, doctor, es que eso no solo afecta el bebé, sino también la familia. ¿En qué sentido? Digamos que cuando hay varios hermanos en una familia, pues el primero le toca más duro. Y dice, es que el hermano mayor le toca abrir camino, entonces el que menos permiso le dan, el que le prestan el carro ya cuando tiene 25, el que lo dejan salir ya cuando tiene 30, mientras que a los niños que vienen detrás, pues ya salen a los 15. O sea, tú eres la mayor. Todo va cambiando, yo soy la mayor, claro, a mí no me dejaban hacer nada, mi hermanito ya sí. Pero la pregunta es que cuando un hijo es único, pues es el único que le toca recibir todas estas restricciones, todo este pues, ensayo de ser papás, porque los papás pues apenas están como empezando no tienen manual. Claro. Exacto, no hicieron universidad para ser papás. ¿Qué consecuencias trae en este hijo, que es único, tener todas esas restricciones que vienen de los padres? Sí, las restricciones no deben ser de ninguna manera restricciones incapacitantes. A los padres se les insiste en que el nivel de sobreprotección no debe ser mayor que el que se le brinda a un niño normal. También se les debe insistir en el hecho de que usualmente estos niños inclusive son desde el punto de vista intelectual más brillantes, porque tienen la oportunidad de estar con adultos, desarrollan un lenguaje muy bueno con mucha frecuencia. Entonces estos elementos de brillantez intelectual y de buen desarrollo se pueden utilizar de manera favorable para que el niño entienda también que hay una serie de cosas que él va a tener que ir ampliando su mundo para tenerlas por fuera en las relaciones con los demás y que con los elementos que ha adquirido en la casa va a poder perfectamente hacerlo. Por ejemplo, hay que convencer al niño de que el mundo no es del solo, que en la vida se gana y se pierde, que hay momentos en que uno está jubiloso porque le fue bien, pero que indefectiblemente habrá otros de fracaso y de frustración. En los que le va a ir mal y que está bien que le vaya mal. Y la tolerancia a la frustración es parte del desarrollo para todos los niños del mundo, incluyendo los hijos únicos. Y el papel de los padres es fundamental porque no deben darle al niño todo lo que pida y todo lo que quieran darle. Ojo, no todo lo que pidan ni todo lo que quieran darle, pero doctor, la última preguntita para terminar porque no la quiero dejar pasar, y es que también muchas veces los hijos son el reflejo de lo que no pudo ser el padre. Entonces lo meten a clases de ballet, la meten a clases de lectura. En estos días nada más hablaba con un médico que me decía muy orgulloso, es que mi hijo a los 3 años aprendió a leer y a los 4 años ya sabía multiplicar, sumar, restar, dividir, y yo, pero por Dios, un niño de 3 años no debería estar jugando con pantano en la calle, claro que sí, ensuciándose. O sea, lo sobrecargamos tanto de actividades y más si es uno solo. En algunos casos sí lo sobrecargamos, pero en otros son los niños los mismos que piden. Yo creo que en eso hay que saber diferenciar. Es un tema bien interesante, pero tú lo planteas muy bien, Marcela, en el sentido de que a veces tenemos expectativas enormes con los hijos y esas expectativas se dan con mayor frecuencia en los hijos únicos. Y la recomendación es muy clara, no debemos buscar que los hijos sean todo aquello que nosotros no pudimos ser. Ellos son distintos. Cada niño es un ser único, es un ser irrepetible que trae su propia fuerza vital y lo que debemos hacer es acompañar para que ese niño se vaya realizando en el proceso, llenando una serie de elementos,
como la confianza en sí mismo, como una buena autoestima, como una buena relación con los padres, una buena tolerancia a la frustración que haga de ellos personas bondadosas, tranquilas y seres humanos felices. No podemos olvidar que como padres de familia nosotros sí hacemos la diferencia y somos capaces de cambiar la realidad de nuestro país. Cuando creamos bien a nuestros hijos y les damos buenas bases para trabajar en equipo y para pensar de manera altruista en algo más que ellos mismos, estamos haciendo un mejor país. Entonces tenemos que pensarlo también así. Quiero terminar con una frase muy bella de José Martí, el gran escritor cubano, que dice: solo hay un niño bello en el mundo, hablando de hijos únicos, Mi hijo. y cada madre lo tiene. Y así es, o sea que no se preocupen, mamás, que cada uno de los de ustedes es el más bello. Lo que sí me preocupa es que hay una nueva usted. generación que no quieren tener hijos. O sea, vemos cómo hay una generación de 30 años, de 29, de 28, que los hijos ni siquiera están en sus planes. Y eso sí es preocupante porque ya vemos cómo hay países en el mundo que son países viejos, países Claro. donde no hay niños. China acaba de tener que replantear su política de hijos únicos porque el país se está envejeciendo y ya tuvieron que ampliar ese espectro de una manera preocupante. No mentiras, pero a tenerlo Con responsablemente. responsabilidad. Pero es que sí. Sí, tampoco. Con responsabilidad. Pero mientras tanto practiquen sin consecuencias, no mentira. Doctor, muchísimas Con gracias. mucho gusto. Muchas gracias.